El mundo fue forjado por dos hermanos que encendieron la chispa del poder y el caos, y hoy seguimos venerando su legado sin saber quiénes realmente eran. Desde los albores de la humanidad, en las fértiles orillas del Tigris y el Éufrates, se tejió una leyenda tan antigua como la propia atmósfera. Enki y Enlil, dioses primigenios, hermanos gemelos nacidos del gran Apsu y Tiamat, las aguas primordiales, cuyos destinos estaban destinados a moldear los cimientos de la civilización. No eran deidades benevolentes ni indulgentes, eran figuras imposibles de domesticar. Uno, Enlil, el señor del viento y el juicio, brutal y dominante. El otro, Enki, señor del agua y la sabiduría, astuto y protector. Juntos, despertaron un cosmos de creación con su caótico poder. Era un universo de tinieblas acuosas hasta que Enlil, con un rugido que partió el silencio cósmico, tomó el aire y lo dominó. Se convirtió en el soberano absoluto, empujó a Tiamat a su abismo y declaró que solo él podría gobernar el viento, la tormenta y el fuego del sol. Enki, por su parte, dio forma a la tierra, creó al hombre con arcilla y sangre divina, y sembró la semilla de la rebelión. ¿Qué es un hombre sin conocimiento? ¿Qué es un poder sin inteligencia? Así, el escenario estaba listo, dos hermanos, dos visiones, un choque inevitable. La rivalidad nació de lo profundo. Enlil, orgulloso, consideraba a la humanidad una carga, una amenaza a su dominio. Enki, en cambio, veía en los mortales la chispa de lo divino, la posibilidad de trascender. Sus disputas eran apuestas de fuego. Cuando Enlil desató tempestades de destrucción para purgar y controlar, Enki se infiltraba y salvaba a quienes podían albergar la semilla de la conciencia, enseñándoles a cultivar la tierra, a leer los astros, a construir refugios. Mientras uno dictaba el temor, el otro impartía la esperanza. Pero este conflicto no era un simple cruce de voluntades. Se expandía hacia el corazón humano y las ciudades incipientes. Eridu, Uruk y Nippur se convirtieron en campos de batalla invisibles del favor divino. Se decían rituales en secreto. Sacerdotes de Enki hallaban túnicas bajo tierra para proteger a los campesinos de la ira de Enlil. Por su parte, los sumos sacerdotes de Enlil punían con sacrificios de sangre y fuego a quienes osaran desafiar su autoridad. Los muros de las aldeas vibraban con letanías de justicia y mortales ofrecidos al cielo en un intento de retener el equilibrio. Y la tensión crecía. Eran siglos de susurros y gritos, de inundaciones que borraban aldeas y de sequías que diezmaban cosechas. Enlil, con su vara de tormenta, decretaba juicios inexorables. Pero cada vez que la humanidad era golpeada, Enki bajaba su mano, salvaba semillas, instruía sobre cavar canales e ingenios hidráulicos, devolviendo la posibilidad de vida. Un juego perverso de poder y consuelo, guerra y reparación. Dos caras opuestas de una misma deidad primordial dividida, que marcaron el devenir de la civilización. Los secretos del agua de Enki eran tan misteriosos que llegaron a consolidar templos con pasajes escondidos, cámaras subterráneas y salas sagradas donde solo los iniciados podían acceder. Allí, se susurraban fórmulas para alimentar la arcilla y transformarla en hombre consciente, fórmulas que Enlil codiciaba con furia. Entonces, los guardianes de Enki sellaban puertas con símbolos desconocidos, glifos de protección que solo ellos descifraban bajo la luz de estrellas ocultas en la bóveda del templo. El conflicto llegó al punto de ruptura cuando Enlil, cansado del constante desafío, decidió terminar con su hermano. Ordenó una gran sequía que maldijo la tierra, ríos se secaron y los cielos se tornaron de hierro amarillo. El hombre vio su final inminente y clamó por misericordia. Solo Enki acudió, con un mensaje enterrado que prometía salvación si el hombre aceptaba su camino de sabiduría y colaboración. Enki habló a los corazones, pero Enlil respondió con estruendo y relámpagos. Se alzó una tormenta tan intensa que creyó venirse el fin del mundo. La gente vivió bajo estas tempestades no solo meteorológicas, sino espirituales. Familias divididas, ciudades fracturadas entre el culto al orden impuesto por Enlil y la fe en el conocimiento liberador de Enki. Nadie estaba a salvo de esta guerra divina. Y cuando todo parecía perdido, la leyenda narra que los hermanos se vieron cara a cara en lo profundo de la tierra, en la caverna de la creación, donde los cuatro elementos se encontraban: tierra, agua, aire, fuego. No hubo victoria absoluta, solo un trato feroz. En ese instante surgió una grieta, una verdad que el mundo no superaría jamás. Comprendieron que su lucha convertía en cenizas lo que ambos habían creado. Entonces fluye el pacto, compartir el dominio en un equilibrio frágil. Enlil conservaría su poder en los cielos, decretando tormentas y sequías, pero cedería la protección, el conocimiento y el agua a la humanidad. Enki, por su parte, se retiraría a las profundidades acuáticas, pero confiaría en que el hombre cultivaría la tierra con ingenio y respeto. Nacía así la dualidad divina, juicio y clemencia, orden y conciencia, autoridad y sabiduría. Desde ese pacto, las antiguas civilizaciones mesopotámicas estudiaron estrellas y desarrollaron agricultura, astronomía, arquitectura y leyes. Sumeria, Akkad, Babilonia. Cada cultura heredaba este drama ancestro. El hombre, sutilmente, comprendió, no debían inclinarse exclusivamente ante un poder que destruía o ante una voz que liberaba sin límite. Debían equilibrar sus propias vidas entre ambos polos. Así nacieron los templos del conocimiento, las bibliotecas, los códigos de leyes escritas. Esta leyenda no murió con el abandono del Ziggurat. Fue heredada, transformada, solapada bajo nuevas teologías. En el cristianismo incipiente se vislumbra su esencia, el Dios castigador del Antiguo Testamento crítico, severo, magnánimo y todopoderoso, similar a Enlil, se contrapone a la figura compasiva y salvadora de Jesús, remanente de la forma de Enki.
El nuevo pacto ofrece perdón, conocimiento espiritual, agua viva, mientras el antiguo predica juicio y recuerdo de la ley. El canon bíblico cristiano, como las viejas tablillas sumerias, delimita quién escribe, quién enseña, quién decide. El dogma se edificó sobre el control, qué evangelios se preservan y cuáles desaparecen, qué interpretaciones se aprueban como ortodoxas. Eso no difiere mucho del poder que Enlil ejercía sobre la humanidad. Y pronto, la Iglesia cristiana instituyó inquisiciones, prohibiciones, censura de lo que no encajaba con la estructura centralizada. No muy distinto del veto de lo oculto en los templos de Enki. Y para mantener el orden, surgieron rituales, la misa, los sacramentos, el bautismo, las indulgencias. Reminiscencias de aquella cautela con que Enlil protegió su autoridad, y la sabiduría que Enki transmitía con agua vivificante, ricos símbolos cargados de memoria ancestral. Hoy, cuando los creyentes beben agua bendita o reciben enseñanza del Evangelio, reconstruyen sin saberlo la dualidad de Enlil-Enki. El juicio y la misericordia conviven, el poder y el conocimiento se entrelazan. Incluso en iconografía, se revela el eco de esta leyenda. En la cruz, se percibe la fuerza destructiva del poder enfrentada al sacrificio redentor. El hombre crucificado recibió el castigo por los pecados, pero lo hizo para ofrecer conocimiento y redención. Es la síntesis que milenios atrás establecieron los dos hermanos: control y liberación, muerte y renacimiento. El conocimiento oculto reaparece en gnósticos y esoterismo cristiano. Aquellos que sentían la chispa divina dentro de sí mismos, que buscaban recobrar saberes vedados, retornaron a la senda de Enki. Fueron perseguidos también, callados y marginados, tal como en los templos subterráneos sumerios quienes reflejaban los secretos de Enki. Los evangelios apócrifos, hallazgos como el de Nag Hammadi, muestran una voz que reclama libertad frente a la jerarquía. Y así, la estructura religiosa dominante actuó como un antiguo Enlil renovado, una empresa que preserva templos, decide doctrinas, juzga creyentes. Un organismo potente que puede inspirar la fe o esclavizar la conciencia. Conservar así el ciclo, uno impone, el otro libera. Quizá, ahora, en el siglo XXI, renace la memoria. Las últimas generaciones cuestionan la opacidad institucional, buscan lo esencial, profundizan en espiritualidades internas, ecología, conexión con la tierra. Un revival de Enki susurra en humanos que desean aprender ciencias, respetar la naturaleza, reinventar rituales centrados en el ser más que en el dogma. Pero Enlil no ha desaparecido. Persiste en gobiernos autoritarios, corporaciones religiosas cerradas, censuras institucionales. En cada decreto totalitario se repite su voz: yo mando, tú obedeces. En cada jerarquía que silencia a los sabios, se repite su juicio. Y nosotros, descendientes de aquella tierra regada por los hermanos, nos encontramos en un punto similar: elegir si seguimos adorando al Dios del orden sin flexibilidad y sin compasión, o si reconocemos al Dios del agua, el conocimiento, y permitimos que florezca en nuestro interior. Es el instante de cuestionar las deidades que edificamos. ¿Cuál habitas tú en tu vida diaria, el Dios del control o el Dios de la conciencia? ¿Sigues órdenes sin reflexionar, o impulsas tu propio conocimiento? Comparte tu perspectiva. ¿Cómo equilibrarías hoy la tormenta de Enlil con el agua de Enki? Debate, investiga, despierta tu fe ancestral. La sabiduría emerge cuando nos atrevemos a desenterrar lo olvidado.